En la primavera de 1967, en un estudio de televisión en Los Ángeles, el aire estaba cargado con el olor a pintura fresca y el zumbido eléctrico de las luces recién instaladas. Era un sábado por la tarde. Las cámaras aún no habían comenzado a grabar. En el centro del set, bajo la luz cruda de los reflectores, había un ring improvisado, apenas delimitado por cuerdas tensas sobre postes de metal. No era un lugar para un combate real. Era un espacio diseñado para la demostración, para el espectáculo controlado, pero algo en el ambiente sugería que lo que estaba por ocurrir no seguiría ningún guión. Los técnicos ajustaban cables. Un asistente verificaba la posición de los micrófonos. Nadie hablaba en voz alta. Todos esperaban. Muhammad Ali acababa de llegar a la cima del mundo. Había recuperado su título mundial de peso completo apenas meses antes. Su nombre resonaba en estadios repletos, en portadas de periódicos, en conversaciones de bares y universidades. Era el hombre más famoso del boxeo, quizás el atleta más reconocido del planeta. Medía 1,88 m. Pesaba más de 100 kilogramos. Sus puños habían derribado a hombres entrenados para resistir castigos extremos. Su velocidad era legendaria. Su confianza, absoluta. Cuando Ali entraba a un lugar, el lugar se reorganizaba alrededor de él, no por imposición, sino por pura presencia. Esa tarde, estaba en el estudio para grabar un episodio de una serie de televisión, una aparición breve, un cameo, algo ligero, casual, sin riesgo. Bruce Lee también estaba allí, no como invitado principal, no como figura promocionada. Estaba trabajando como coordinador de escenas de combate para la serie. Era su función técnica, su rol detrás de cámaras. En ese tiempo, Bruce Lee aún no era una estrella de cine. No había protagonizado películas que cruzaran océanos. No había transformado industrias ni inspirado generaciones. Para la mayoría de las personas en ese estudio, era simplemente el hombre asiático delgado que diseñaba las coreografías de pelea. Medía 1,72 m. Pesaba poco más de 60 kilogramos. Vestía ropa simple, oscura, sin adornos. No levantaba la voz. No ocupaba espacio innecesario. Se movía con una economía de gestos que algunos interpretaban como timidez, otros como indiferencia. Alguien del equipo de producción sugirió que sería interesante ver a Ali y a Bruce Lee interactuar. No como pelea real, por supuesto, solo una demostración. Un momento espontáneo para las cámaras, algo que pudiera usarse como material promocional. La idea circuló entre los presentes. Ali sonrió. Siempre estaba dispuesto a jugar frente a una audiencia, siempre listo para el show. Miró a Bruce Lee, y con esa mezcla de carisma y desafío que lo caracterizaba, le hizo un gesto. Ven, muéstrame qué tienes. No era una burla directa, no era crueldad. Era la confianza natural de un hombre que nunca había conocido la derrota en su propio terreno. Ali creía en su superioridad física de la misma manera en que creía en la gravedad. Era un hecho, no una opinión. Bruce Lee observó a Ali durante un largo momento. No respondió de inmediato. No se movió hacia el ring con prisa. Simplemente estudió la situación. Todos los ojos estaban sobre ellos ahora. Los técnicos habían detenido su trabajo. Los asistentes se habían acercado. Alguien ajustó una cámara para capturar el momento. La energía en el estudio había cambiado. Ya no era un día de trabajo rutinario. Era un evento. Un enfrentamiento improbable entre dos mundos que rara vez se tocaban. El boxeo y las artes marciales. Occidente y Oriente. La fuerza bruta y la precisión técnica. Pero en ese momento, nadie pensaba en filosofías. Solo veían los cuerpos, la diferencia de tamaño, la desproporción evidente. Ali estaba dentro del ring, moviéndose con esa gracia particular que lo hacía parecer más ligero de lo que era.
Sus pies danzaban sobre la lona. Sus hombros se balanceaban. Estaba relajado, sonriente, disfrutando la atención. Bruce Lee subió al ring sin ceremonia. No hubo música, no hubo anuncio dramático, solo el sonido de sus zapatos contra la superficie acolchada. Se detuvo frente a Ali, a una distancia prudente. No adoptó ninguna postura de combate, no levantó las manos en guardia. Simplemente se quedó de pie, con los brazos a los costados, mirando directamente a los ojos del campeón. Ali dejó de moverse. Por un instante, pareció desconcertado, no por miedo, sino por curiosidad. Este hombre pequeño no estaba actuando como se esperaba. Entonces Bruce Lee habló. Su voz era tranquila, casi suave, pero perfectamente audible en el silencio del estudio. Dijo algo que nadie anticipó. Dijo, golpéame. No fue una invitación arrogante. No fue un desafío gritado. Fue una instrucción simple, pronunciada con la misma neutralidad con la que un profesor indica el siguiente paso de un experimento. Golpéame. Ali frunció el ceño. Miró alrededor, buscando confirmación de que había escuchado correctamente. Alguien se rió nerviosamente. Otro murmuró algo inaudible, pero Bruce Lee no retiró la instrucción. No sonrió, no parpadeó, solo esperó. Ali, sintiéndose quizás obligado a responder, a no rechazar el desafío implícito frente a testigos, asintió lentamente. De acuerdo, si insistes. Muhammad Ali lanzó un jab. No fue un golpe completo. No fue el tipo de puñetazo que usaba para noquear oponentes en el ring profesional. Fue un golpe de demostración, controlado. Rápido, sí, pero sin intención letal. Aún así, era un jab de Muhammad Ali, un movimiento que había sido refinado a través de miles de horas de entrenamiento, de cientos de peleas, de victorias contra los mejores boxeadores del mundo. El puño viajó en línea recta hacia el rostro de Bruce Lee. La distancia se cerró en una fracción de segundo, y en ese fragmento de tiempo imposiblemente breve, Bruce Lee ya no estaba allí. No se había agachado, no había saltado hacia atrás. Simplemente había movido su cabeza. Un ajuste mínimo, casi imperceptible. El puño de Ali pasó junto a su mejilla, tan cerca que algunos testigos juraron haber visto el aire distorsionarse entre el guante y la piel. Pero lo que sucedió después fue lo que detuvo el corazón de todos los presentes. Mientras el brazo de Ali todavía estaba extendido, mientras su peso aún se desplazaba hacia adelante por el impulso del golpe, Bruce Lee movió su propia mano. No formó un puño, no lanzó un golpe, solo levantó su mano abierta, con los dedos juntos y rígidos, y la detuvo a menos de 3 centímetros del cuello de Muhammad Ali. La posición era exacta. La punta de los dedos apuntaba directamente a la tráquea. No tocó, no presionó, solo se quedó allí, suspendida en el espacio, perfectamente quieta. Un comentario silencioso, una demostración de lo que podría haber sido. El tiempo necesario para ejecutar este movimiento, desde el momento en que Ali lanzó su jab hasta el momento en que la mano de Bruce Lee apareció junto a su garganta, fue de aproximadamente 3 segundos. Quizás menos. El silencio que siguió fue absoluto. Muhammad Ali bajó lentamente su brazo. Su expresión había cambiado. Ya no había sonrisa, no había confusión, había algo más. Respeto, tal vez, o reconocimiento. La comprensión súbita de que había subestimado algo fundamental. Ali era un hombre inteligente. Entendía el lenguaje del combate mejor que casi cualquier persona viva, y lo que acababa de presenciar era una conversación que no necesitaba palabras. Bruce Lee retiró su mano con la misma calma con la que la había colocado. No dijo nada, no celebró, no miró a su alrededor buscando aprobación. Simplemente dio un paso atrás y salió del ring. Los técnicos comenzaron a moverse de nuevo.
pero más despacio, como si despertaran de un trance. Alguien murmuró algo sobre continuar con la grabación, pero todos sabían que lo importante ya había ocurrido. Lo que hizo Bruce Lee en ese momento no fue demostrar superioridad física. No estaba tratando de humillar al campeón de boxeo más grande del mundo. Estaba ilustrando un principio que había estudiado durante toda su vida. Un principio que trasciende las artes marciales y se extiende a todas las áreas de la existencia humana. No es la fuerza lo que determina el resultado, es la precisión. No es el tamaño lo que importa, es el timing. No es la velocidad bruta lo que vence, es la anticipación. Bruce Lee había entrenado su mente para leer patrones antes de que se completaran. Había cultivado una sensibilidad tan aguda que podía sentir la intención detrás de un movimiento antes de que el movimiento comenzara. Cuando Ali lanzó ese jab, Bruce Lee ya sabía dónde estaría el puño, cuándo llegaría y exactamente cuánto espacio necesitaba para moverse. No estaba reaccionando, estaba respondiendo a información que había procesado antes de que la acción se manifestara. Esta capacidad no era supernatural, no era magia, era el resultado de décadas de entrenamiento obsesivo. Bruce Lee había comenzado a estudiar artes marciales cuando era un niño en Hong Kong. Había practicado Wing Chun bajo la tutela de Ip Man, uno de los maestros más respetados de su generación. Pero Bruce Lee no se detuvo allí. No aceptó el conocimiento tradicional como verdad absoluta. Cuestionó, experimentó, integró técnicas de boxeo occidental, esgrima, lucha libre, judo. Estudió filosofía, leyó textos antiguos y tratados modernos de biomecánica. Entrenaba hasta que su cuerpo colapsaba. Luego se levantaba y entrenaba más. No porque buscara fama, sino porque buscaba entendimiento. Quería descifrar los principios fundamentales del movimiento humano, las leyes invisibles que gobiernan el conflicto físico. 1. Muhammad Ali era un genio en su propio dominio. Nadie podía cuestionar eso, pero su genio estaba construido sobre un conjunto de reglas específicas, las reglas del boxeo. Cuadrilátero delimitado, rondas cronometradas, golpes permitidos y prohibidos, árbitros, jueces, un marco legal y ético que definía qué era victoria y qué era derrota. Bruce Lee había elegido operar fuera de ese marco, no porque lo despreciara, sino porque reconocía que el combate real, el enfrentamiento verdadero entre dos seres humanos, no obedece reglas deportivas. En la calle, en una situación de vida o muerte, no hay campanas que detengan la acción. No hay esquinas donde recuperarse. No hay guantes acolchados. Solo hay intención, oportunidad y ejecución. Bruce Lee había dedicado su vida a prepararse para ese contexto, y lo que mostró a Ali esa tarde fue una ventana a ese mundo diferente. Después de ese encuentro, Muhammad Ali nunca habló públicamente sobre el incidente. No lo mencionó en entrevistas. No lo incluyó en sus memorias. Algunos especulan que prefirió mantenerlo privado porque contradecía su imagen pública. Otros creen que simplemente no le dio importancia, que para él fue solo un momento curioso, una anécdota menor en una vida llena de eventos monumentales. Bruce Lee tampoco habló mucho al respecto. En conversaciones privadas con estudiantes cercanos, ocasionalmente mencionaba haber interactuado con Ali, pero nunca lo presentó como una victoria. Nunca lo usó para autopromoción. Para Bruce Lee, ese momento fue simplemente una confirmación de algo que ya sabía. Una prueba práctica de principios que había estado refinando durante años. Los testigos presentes ese día guardaron el recuerdo de formas diferentes. Algunos lo contaron como una anécdota divertida en reuniones sociales. Otros lo elevaron a mito, añadiendo detalles que quizás nunca existieron. La naturaleza humana tiende a embellecer los eventos extraordinarios, a transformar lo memorable en legendario.
pero los elementos centrales de la historia permanecen consistentes a través de todas las versiones. El estudio de televisión, la primavera de 1967, Muhammad Ali y Bruce Lee, el jab, la esquiva, la mano junto al cuello, 3 segundos, y un silencio que comunicó más que cualquier palabra. Lo que esta historia revela no es quién era más fuerte o quién ganaría en un combate hipotético. Esa es la pregunta equivocada. La pregunta correcta es, ¿qué significa dominar un arte? ¿Qué significa verdaderamente entender algo a un nivel tan profundo que trasciende la técnica y se convierte en instinto? Bruce Lee había alcanzado ese estado, no solo en las artes marciales, sino en su aproximación a la vida misma. Entendía que cada situación tiene un punto de apalancamiento, un momento crítico, donde una acción pequeña puede cambiar todo el resultado. Su filosofía, que más tarde llamaría Jeet Kune Do, el camino del puño interceptor, estaba basada en esta idea. No esperar el ataque, no simplemente defender, sino interceptar la intención antes de que se materialice completamente. Estar un paso adelante, siempre. Esta aproximación tiene aplicaciones mucho más amplias que el combate físico. En cualquier negociación, en cualquier conflicto interpersonal, en cualquier desafío profesional, existe ese momento de intercepción, ese instante donde puedes cambiar la dirección de los eventos con una acción precisa. La mayoría de las personas no lo ven. Están demasiado ocupadas reaccionando, demasiado atrapadas en sus propios planes y expectativas, demasiado cegadas por el ego o el miedo. Bruce Lee había entrenado para eliminar esas cegueras, para ver claramente, sin distorsión. Y en ese estudio de televisión, frente a uno de los hombres más poderosos y célebres del mundo, demostró que la claridad de visión puede superar cualquier ventaja física. Hay quienes cuestionan si este encuentro realmente ocurrió. Señalan la falta de grabación oficial, la ausencia de documentación fotográfica definitiva, la naturaleza anecdótica de los testimonios. Y tienen razón en ser escépticos. La historia se ha contado tantas veces, de tantas maneras, que las fronteras entre hecho y ficción se han vuelto borrosas. Pero quizás eso es parte de su poder. Quizás lo importante no es si cada detalle es históricamente verificable. Lo importante es lo que la historia representa. La posibilidad de que un hombre pequeño, tranquilo, sin armadura ni multitudes que lo apoyen, pueda estar frente a un gigante y encontrar el punto exacto donde la fuerza se vuelve irrelevante. Que la habilidad refinada, la comprensión profunda y la presencia mental puedan crear ventaja donde ninguna parecía posible. Bruce Lee murió en 1973. Tenía 32 años. Su muerte fue súbita, inesperada, rodeada de misterio y especulación. Algunas teorías hablan de reacciones alérgicas, otras de agotamiento extremo. Algunas incluso sugieren causas más oscuras. La verdad probablemente nunca se conocerá con certeza, pero lo que dejó atrás fue más que películas o técnicas de combate. Dejó una filosofía, una manera de ver el mundo, una invitación a cuestionar las limitaciones que aceptamos sin examinar, a rechazar la idea de que el tamaño, el origen o las expectativas de otros deben definir lo que somos capaces de lograr. Muhammad Ali continuó dominando el boxeo durante años después de ese encuentro. Siguió siendo el más grande en su campo. Nadie puede quitarle ese legado. Pero en un estudio de televisión, en un sábado de primavera, por 3 segundos, 2 mundos se tocaron. Y en ese contacto, algo imposible de capturar completamente en palabras quedó grabado en la memoria de quienes lo presenciaron. Cuando Bruce Lee colocó su mano junto al cuello de Muhammad Ali, no estaba amenazando, estaba enseñando.
Estaba compartiendo una verdad que había descubierto a través de años de búsqueda incansable. La verdad de que el control verdadero no requiere violencia, que el poder real no necesita demostrarse constantemente, que la maestría auténtica se manifiesta en la capacidad de no actuar cuando se podría actuar, en elegir la precisión sobre la fuerza, la moderación sobre el exceso, el silencio sobre la bravuconería. Esa lección, suspendida en el aire entre dos hombres extraordinarios, permanece relevante décadas después. En un mundo que constantemente nos empuja a demostrar, a competir, a dominar, Bruce Lee ofreció una alternativa. No huir del desafío, no evitar el conflicto, sino trascenderlo a través de la comprensión tan profunda que el conflicto mismo se vuelve innecesario. Algunos dicen que Ali salió del estudio ese día más callado de lo usual, que durante el viaje de regreso estuvo inusualmente pensativo. Otros afirman que no cambió en nada, que continuó siendo exactamente quien había sido antes. Ambas versiones pueden ser verdaderas. Un momento puede transformarnos silenciosamente, sin que nadie más lo note, o puede simplemente añadir una capa más a nuestra comprensión, tan sutil que ni siquiera nosotros mismos la registramos conscientemente. Lo que es innegable es que algo ocurrió, algo que ha sobrevivido en la memoria colectiva, algo que la gente sigue contando, discutiendo, cuestionando. Y quizás eso es suficiente. Quizás la verdad de un evento no reside solo en su exactitud factual, sino en su capacidad para inspirar reflexión, para hacernos preguntarnos qué haríamos en una situación similar, cómo responderíamos cuando nuestras suposiciones son desafiadas, qué principios defenderíamos cuando sería más fácil ceder. La historia termina sin resolución dramática. No hubo venganza, no hubo revancha, no hubo conferencia de prensa ni titular de periódico. Solo dos hombres que se encontraron brevemente intercambiaron un mensaje silencioso y continuaron sus caminos separados. Muhammad Ali siguió siendo el campeón del mundo. Bruce Lee siguió siendo el maestro desconocido trabajando en la televisión, al menos por unos años más. Pero dentro de cada uno, algo había sido reconocido, un respeto mutuo que no necesitaba ser verbalizado, un entendimiento de que la grandeza tiene muchas formas y que ninguna persona, sin importar cuán dominante sea en su campo, posee el monopolio de la habilidad humana. Esa tarde en Los Ángeles, bajo las luces del estudio, dos filosofías se encontraron. Y por un momento breve e irrepetible, el mundo pudo ver que más allá de la fuerza y la fama, existe algo más profundo, algo que no puede ser medido en cinturones de campeonato ni taquillas de cine. Algo que solo se revela cuando un hombre se atreve a pararse frente a lo imposible y decir, con calma absoluta, golpéame. 3 segundos, que desafiaron todo lo que creíamos saber sobre poder y presencia